Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Vamos a hablar en esta charla de la inteligencia y del intelecto. Vamos a ver si podemos diferenciar uno del otro, a ver si lo podemos comprender en su máxima expresión para poder tener una claridad a la hora de discutir o de argumentar con alguien, saber diferenciar qué es esto del intelecto, qué es esto de la inteligencia, en qué se diferencia uno del otro y cómo podemos comprenderlo. El intelecto es una capacidad, al igual que la emoción, es una capacidad, al igual que la voluntad, es una capacidad. El intelecto es la capacidad sensible que nos permite reconocer el juicio justo de la razón. La emoción nos permite captar lo necesario, la voluntad nos permite cumplir con el deber, el intelecto en sí es esa capacidad sensible que nos permite reconocer la justicia, reconocer las verdades, reconocer el conocimiento convincente, razonable. Luego, el intelecto es la capacidad sensible que permite reconocer el juicio justo de la razón. Todo acto se debe a la razón que lo declara necesario. Esto es una máxima que debemos memorizar y guardar en nuestra memoria porque es muy importante saber que todo acto se debe a la razón que lo declara necesario. Nos obliga a deducir que toda la información se debe a una capacidad sensible que lo origina. Es decir, hablar que todo acto se debe a la razón que lo declara necesario, ahí estamos insertando la necesidad, ¿eh? Entonces, si todo acto existe con una razón, existe con una razón necesaria. Luego, ese acto ha sido provocado o producido por la necesidad de existir. Luego, todo acto se debe a la razón que lo declara necesario. Y decimos que de ahí deducimos que toda la información se debe a una capacidad sensible que origina su existencia. Y toda necesidad es una intención selectivo poderosa. Esto es algo que también se nos escapa muchas veces. Hablamos de necesidades, necesito alimentarme, necesito cobijarme, hidratarme. Todas estas necesidades las asumimos como, necesito hacerlo, tengo que ir y hacerlo. Pero nos damos cuenta de que dentro de esa necesidad existe una intención, la de alimentarme, hidratarme, cobijarme, pero además existe una selección porque me hidrato cuando no me alimento, o me alimento cuando no me hidrato, o me cobijo cuando no me alimento. Es decir, hay una intención, selección y existe también el poder realizarlo. Luego, esa actitud de realizar algo implica que estoy cumpliendo con una necesidad, una razón que lo justifica y con un poder hacerlo. Luego, toda necesidad es una intención selectiva poderosa en pro de una finalidad específica que la satisfaga. Es decir, cuando tengo hambre, busco comer. Cuando tengo sed, busco beber. Cuando tengo miedo, busco protegerme. Es decir, la finalidad de la necesidad es una finalidad específica y única. Consecuentemente, es imposible independizar o singularizar la emoción, el intelecto y la voluntad. Esto que nos dicen a veces las personas, los adultos, que dicen, oye, este niño es realmente intelectual, o este niño es una máquina productiva, es voluntarioso, siempre está haciendo algo, es hiperactivo, o este niño es súper hipersensible, es demasiado sensible, está siempre con la música, siempre con la pintura, siempre con el arte, siempre con la danza, siempre es muy sensible este niño. Y no es nada más que sensible. No, las cosas no son así. El ser no es que sea sola y exclusivamente sensible, o sola y exclusivamente razonable, o sola y exclusivamente productivo. El ser es un cúmulo de esta trinidad. En algún momento va a ser más intencional, selectivo, intelectual, por llamarlo de alguna manera. En otras ocasiones va a jugar al tenis, va a ser más productivo, va a ser más creativo, y en otras ocasiones, lógicamente, va a sentir algún tipo de emociones. Luego, estos tres aspectos son trinos, están interconectados, no se pueden despegar uno del otro, no puedes singularizar la emoción del intelecto y la voluntad. Nosotros lo singularizamos para entenderlo intelectualmente, pero yo también puedo separar las partes del elefante y no por eso
rompo el elefante en partes cuando lo estoy analizando. Cuando estoy diciendo que el elefante tiene una trompa, tiene un lomo, no estoy poniendo la trompa en un lado y el lomo en otro, sino que es un conjunto de cosas que las explicamos intelectualmente por porciones. Luego, estas tres capacidades componen la trinidad originaria de la creación. Cuando estamos creando algo, lo creamos porque lo necesitamos, porque se ajusta a aquella idea que tenemos y porque tenemos el poder de realizarlo. El intelecto se sirve de la inteligencia para analizar, comparar y discernir entre lo racional y lo razonable. Aquí tenemos dos palabras que son bastante complejas y que a veces las mezclamos, lo racional y lo razonable. Lo racional es aquello que coincide con el criterio del intelecto que lo convence, y lo razonable es aquello que convence a todos los intelectos. Es decir, cuando estoy hablando de lo racional, por ejemplo, es racional que yo vaya al, al banco a pedir plata porque resulta que se me acabó la plata, tengo amigos, tengo hijos, tengo animales que alimentar, tengo cosas que cumplir, bills que pagar. Entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Necesito plata. Entonces es racional que yo agarre una pistola, vaya a un banco y le pida al cajero que me dé plata. Eso es racional, ¿vale? Pero no es razonable. ¿Por qué no es razonable? Pues estoy violando el derecho a la tranquilidad del cajero, le estoy robándole a una pertenencia que no es mía. Es decir, estoy haciendo algo que no beneficia a todos, ¿eh? Y como no beneficia y no convence a todos, no se ajusta en la totalidad, yo estoy haciendo algo que es racional, pero no es razonable. Lo razonable es que me busque un método para conseguir esa finalidad sin tener que violar el derecho a la tranquilidad de los demás. Luego, lo racional y lo razonable son dos cosas distintas. Lo racional es el convencimiento acorde con el criterio particular del individuo y lo razonable es el convencimiento acorde con el sentido común, es decir, con ese razonamiento que satisface o convence a la totalidad de los intelectos. El criterio particular es variable, el sentido común es invariable. Es decir, yo puedo creer cosas de una forma particular, pero no por creerlas yo van a ser convincentes para todos. Ahora, aquello que es convincente para todos va a ser convincente para mí también. El teorema de Pitágoras, las matemáticas, la geometría, todas estas cosas, la química, todas estas circunstancias científicas, pues lógicamente tienen ciertos parámetros que son constantes y son ajustados a la realidad y por eso convencen a la mayoría de los intelectos o a todos los intelectos. Pero la interpretación de esas cosas, la interpretación subjetiva particular del individuo, no necesariamente convence a todos. Lo racional es el convencimiento particular de un individuo y al ser particular es variable, es proporcional al criterio particular de la persona, es subjetivo o sujeto a dicha mentalidad o criterio particular, mientras que lo razonable es justificativo ajustado a la necesidad que certifica la existencia. Lo racional es particular e intrascendente, lo razonable es universal, por todo reconocible y trascendente se reconoce siempre. Ese es el sentido común o el convencimiento compartido. El ser humano apareció en un ambiente repleto de información. Toda existencia contiene una razón de ser, y esa razón de ser es por algo y es para algo. Esa es su información. Cuando vemos alrededor nuestro, vemos la palmera es por algo y para algo, vemos el eucalipto es por algo y para algo, vemos el olmo es por algo y para algo, vemos el pasto es por algo y para algo, vemos al perrito es por algo y para algo, todo lo que existe en la naturaleza es por algo y es para algo. Y ese por algo y ese para algo es lo que identifica en el qué. Eso es muy importante de comprender, que el por y el para del qué es lo que justifica al qué. El por y el para de qué es invariable, es inmutable, es absoluto, es único, por ser producto resultante de una finalidad específica. Es decir, todo lo creado es único. No hay dos palmeras iguales a pesar de ser palmeras, no hay dos olmos iguales a pesar de ser dos olmos, no hay dos eucaliptos iguales a pesar de ser eucaliptos, no hay dos personas iguales a pesar de ser personas. Luego las cosas han sido originadas por una finalidad específica y por ser producto resultante de esa finalidad específica se deben a una necesidad del por qué y del para qué. La necesidad es por algo y es para algo. Luego el por y el para son los atributos que nos permiten identificar el qué. El cómo, el dónde y el cuándo son razones variables en tiempo y en forma, es decir, el por y el para son invariables. El por y el para qué se hizo el lapicero es para escribir y ya está.
es mona y ya está. Esa es la razón del lapicero. Ahora, el cómo se hizo este lapicero, pues bueno, a lo mejor se hizo con recursos que existían en China o en Estados Unidos o en Europa, donde se haya hecho. El cuándo se hizo, no sé si antes o después que el otro, y el dónde se hizo, pues como te digo, en alguna parte se hizo. El cómo, el dónde y el cuándo son razones variables en tiempo, en lugar y en forma, mientras que el por y el para son aspectos invariables, inmutables, absolutos y únicos que justifican esa finalidad específica. Si pensamos un poquito en esto, nos podemos dar cuenta de que la ciencia es la encargada de buscar el cómo, dónde y cuándo. Pero la ciencia no nos explica el qué ni el por qué de las cosas. Cuando estudia al ser humano, nos dice el ser humano viene del Australopithecus, o el primero es el de Cromañón, vale, nos trata de decir el dónde, cómo y cuándo se origina el ser humano, pero no te dice el ser humano se origina por esta razón y para cumplir esta razón o esta intención, para satisfacer esta necesidad. Eso no te lo dice la ciencia. Eso corresponde a la filosofía o corresponde a otra área, al área epistemológico de la filosofía, pero no corresponde al área de la ciencia. De hecho, la ciencia lo que explica, lo explica mediante la filosofía, porque nos lo explica mediante palabras, las palabras son lenguaje, el lenguaje son significados, los significados son epistemológicos y eso es parte de la filosofía. Bueno, la información es el conjunto de conocimientos o datos capaces de ser reconocidos. Es decir, todo aquello que sea reconocido contiene algún tipo de información. Lo reconozco, ¿por qué? Porque tiene los colores que coinciden con los colores que yo pienso. Esos son plantas. ¿Por qué? Porque son verdes. Perfecto. Esos son rosas. ¿Por qué? Porque son rosas. Perfecto. Es una palmera. ¿Por qué? Porque la conozco, lo comprendo y lo puedo conocer. Es decir, aquello que puedo reconocer es información. Luego, la información es el conjunto de conocimientos o datos capaces de ser reconocidos. Se reconoce aquello que concuerda, convence o de alguna manera satisface o se ajusta al criterio del individuo en particular. Nosotros nos convencemos de aquello que coincide con nuestro criterio. Nos convencemos de que eso es azul porque sentimos, sabemos lo que es el color azul, vemos aquello que tiene el mismo color que lo que sentimos y concuerda, y al concordar se establece ese convencimiento y decimos, bien, eso es azul. Eso se reconoce aquello que concuerda. Reconocer es volver a conocer. Y de aquí tenemos que echar mano a las ideas de Kant, que nos decía que nosotros no somos una tabla rasa, sino que somos una conciencia que contiene atributos a priori que ya vienen contenidos en el ADN. Bueno, en aquella época no sé si conocían esto del ADN, pero que vienen eh, en el origen del individuo y de ese conocimiento a priori nosotros concordamos con ese conocimiento a priori aquello a posteriori y de ahí reconocemos las cosas justas. O sea, reconocer es volver a conocer, donde se deduce que existe una conciencia a priori en la memoria del individuo con la que concuerdan los conocimientos adquiridos. ¿Qué es la inteligencia? Este es otro tema también bastante difícil de explicar y difícil de comprender, pero yo lo voy a simplificar para ver si podemos tener una noción. Después podemos meternos más a fondo en el tema y analizarlo. Pero de momento, esto que voy a explicar creo que es simple y es un modo de comprender lo que es la inteligencia. La inteligencia y el intelecto son dos cosas distintas. El intelecto es la capacidad. La inteligencia es ese aspecto operativo que nos permite reconocer el juicio justo. Esto es como la emoción y las sensaciones. La sensación es un exceso o carencia de lo normal, pero ese exceso o carencia de lo normal se mide, se evalúa. Y es lo mismo que en la voluntad. La voluntad es la capacidad, pero la voluntad, dependiendo de qué tipo de beneficio va a recibir esa expectación, se motiva o no se motiva. Es decir, nosotros tenemos un elemento operativo, tenemos un mecanismo y ese mecanismo nos permite convencernos intelectualmente mediante la inteligencia, en el caso del intelecto, y ese mecanismo operativo está compuesto por una conciencia que opera en la posición de la Corte Suprema, la posición de la Constitución, la posición del juez, y esa conciencia, que es la que va a juzgar, utiliza el abogado defensor o la credulidad, la ingenuidad, la confianza, la fe, y un abogado fiscal o incrédulo que argumenta las pruebas para emitir
después esa sentencia. O sea, este juez va a utilizar al fiscal y va a utilizar también al abogado defensor, es decir, va a buscar cuáles son los argumentos que me indican que me convence esa razón, los argumentos que me indican que tengo que dudar de esa razón. La conciencia original es un sentido del deber, es un sentido común y es un sentido del ideal humano. Es decir, dentro de la conciencia original del ser humano, cuando vemos a los niños, vemos puros. ¿Y por qué decimos que son puros? Porque tienen esa dignidad humana en su en su envoltorio original, no están contaminados con nada. Entonces nos parecen puros, nos parecen que son, wow, son ideales, son justos, ajustados, son vinculantes, es decir, tienen todos los atributos necesarios para ser un humano normal. Son incondicionales ante cualquier cosa que les pides, son crédulos, cualquier cosa que les dices se lo creen, y son también vinculantes, quieren a la persona de una manera normal. Esa conciencia original, que es el contenedor de sentido común, del bien común y del ideal común, existe en toda mentalidad, pero esa mentalidad, esa memoria, en la medida que va trabajando, en la medida que va desarrollándose, va adquiriendo sus propias experiencias, sus propios conocimientos, sus propios sentimientos. Y ahí se forma una conciencia adquirida. Esa conciencia adquirida son los datos del raciocinio adquirido por el individuo en particular. Estas dos conciencias, la conciencia original y la conciencia adquirida, voy a sacarme de aquí para que veáis el esquema. Esta conciencia original y adquirida son los elementos, son como el parámetro indicador de aquello que voy a juzgar. Es decir, ahí yo voy sumando dentro del Código Civil y Código Penal, ahí voy sumando las experiencias que me van a hacer a mí ser capaz de juzgar si eso es algo que debo sentenciar con un tipo de sentencia o debo sentenciar con otro tipo de sentencia. Luego la inteligencia se informa mediante los sentidos, mediante el exterior, mediante la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el equilibrio, la memoria. Decimos que nada hay en nuestro intelecto que no haya pasado antes por nuestros sentidos. Y las razones no justificadas de eso que vemos, pues lógicamente nos crean una noción de inseguridad. Cuando nos dicen cosas extrañas como que acaba de llegar el OVNI de Marte y el OVNI es una nave espacial con unos seres verdes, pues ya entonces ya deja de ser un OVNI porque el OVNI es un objeto volante no identificado y si yo lo identifico, pues lógicamente no es un OVNI. Bueno, ese tipo de contradicciones que decimos, pues nos impiden tener una certeza y una seguridad en la noción de aquellas cosas que adquirimos. Toda razón se justifica en su porqué y en su para qué. Sin comprender el origen y el propósito no se comprende la identidad. Esto llevo un ratito mencionándolo y es una verdad que tenemos que irla absorbiendo todos. ¿Aplica esto al arte? Lógicamente, aplica al arte, aplica a la naturaleza humana, aplica a la naturaleza de la creación y aquello que necesites sentirte seguro de su verdadera razón. Lógicamente, el porqué y el para qué aplica a todo. Si quiero conocer y estar seguro de que lo que tengo es, o lo que conozco es verdad, tengo que saber su porqué y su para qué. Pues como os decía, esta conciencia original y más la conciencia adquirida, en ocasiones la conciencia adquirida bloquea la conciencia original y todo aquello que sentimos que debía ser, que es proveniente de esa pureza infantil, se nos tapa y empezamos a alcoholizarnos, a drogarnos, a violar los derechos de los demás, a violar nuestra propia integridad, es decir, nos transformamos en cosas que son totalmente amorfas, que son antinaturales, que son opuestas a la normalidad de las normas. Y bueno, eso viene por la naturaleza adquirida. Entonces, esta dupla de la conciencia original y la conciencia adquirida tenéis que pensarla muy bien, porque en ocasiones estamos tomando una determinación o estamos optando por cosas que son totalmente ajenas a la normalidad de las cosas y las tomamos porque nos lo ha dicho los medios de comunicación, o nos lo ha dicho el vecino, nos lo ha dicho cualquier otro que está tan confundido o más confundido de lo que estás tú. Luego, la conciencia original es la que dictamina, es como os decía, es la Corte Suprema, es la Constitución, es el derecho civil, el derecho canónico, el derecho penal, es ese regulador que vas a utilizar para poder discernir. Y ahí induces, deduces, comparas,
de tu inducción y de tu deducción, comparas las dos cosas, disciernes y de ese discernimiento emites la sentencia. Ese es el proceso que utiliza la inteligencia para poder convencerse de aquellas razones que considera justas. El ser humano aparece en un ambiente, y sí, aparece. Vamos a tapar esa palabra porque vamos a repetir varias veces. El ambiente en el que nos encontramos se cree era un lugar líquido en el que por razones tectónicas, volcánicas, etcétera, fueron apareciendo los continentes. En estos continentes, vale, tenemos el mar, tenemos el continente, en el mar surgen los peces, invertebrados, subvertebrados, entre el mar y la tierra aparecieron los anfibios, los reptiles, los peces que estaban en el agua también, peces de los ríos, y unos de sangre fría, otros de sangre caliente. En la tierra aparecieron insectos, animales y aves. Unos creen que se originaron por azar y otros creen que se originaron por un origen creador. Estas dos posturas del creacionismo y del evolucionismo han estado peleándose entre ellas durante varios años y todavía no llegan a una determinación clara de qué es lo que es, si es creado por Dios o es creado por la naturaleza en sí misma, por casualidades espontáneas o por supuestas mutaciones a lo largo de muchos millones de años que no podemos contar porque no tenemos referencia a todos esos millones de años, pero lo suponemos y quedamos tan tranquilos con las dos tendencias. Si lo hizo Dios, bien feliz, y si lo hizo la naturaleza por casualidad, bien, también feliz. A mí qué me importa, eso es lo que muchos piensan. En realidad nos debe de importar a todos, porque si no conocemos nuestro por qué, no vamos a saber nuestro para qué, entonces no vamos a saber el qué somos. Así de simple y sencillo. Vamos a ver, si se originaron por azar, ahí tenemos que responder a estas incógnitas. Si se originaron por azar las cosas, después de una multitud indemostrable de años y de supuestas mutaciones o presiones ambientales, deberíamos explicar cuál es el salto de la lombriz al 100 pies. Y fijaos que son similares, el lombriz y las 100 pies son casi iguales, ¿eh? Pero el 100 pies resulta que tiene supuestamente 50 patas a un lado y 50 patas al otro, a los dos lados. No salieron las 50 patas por un solo lado, sino que salieron por los dos lados. Y el 100 pies resulta que no es muy parecido a la lombriz porque se come a las lombrices, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que fue una consecución secuenciada, primero la lombriz y después sale el 100 pies. ¿Por qué la lombriz no sale con un solo pie, con una sola pata? ¿Por qué salen, no sé, los animales parten de o dos patas o cuatro patas, pero no hay ninguno de tres patas? Qué raro. Si fuese un proceso evolutivo en secuencia progresiva, pues deberían de tener, algunos animales deberían de tener una pata y algunos animales deberían de tener tres patas, pero no se entiende por qué tienen dos y cuatro. Bueno. Y no solamente el 100 pies, resulta que existe también el 1000 pies. O cómo pasa un animal de sangre fría a otro de sangre caliente. O cómo se transforma la piel dura de un crustáceo en la piel blanda de una lagartija. O la piel dura de un, no sé, de un cocodrilo en la piel blanda de una oveja. Y cómo a la oveja le sale lana, que es distinto al pelo del jabalí. ¿Cómo surgen estas cosas que son tan extremas, tan distintas, tan dispares? Y me dicen que son consecutivas por secuencia evolutiva. Es muy extraño esto. Bueno, cada uno puede creer lo que quiera y no estoy cortando el convencimiento de nadie, pero a mí, en particular, a mí me resulta muy extraño. Vamos a ver, ¿cómo pasa un bípedo a un cuadrúpedo sin ser tríptico, sin tener tres patas? ¿O por qué no existen animales con una sola pata? O, claro que si es por azar, aquí viene la justificación, lógico, si es por lotería, pues, ¿quién está dirigiendo la lotería? Pero resulta que hablamos de una secuencia evolutiva progresiva. Cuando hablamos de la evolución, cualquiera que piense en la evolución dice, sí, nosotros venimos del mono. Es decir, el mono era peor que yo. Y el mono viene de otro monito más chico que era peor que el anterior. Y el otro viene de otro más chico que era peor que el otro. Es decir, existe un escalonamiento. Si existe un escalonamiento, existe una dirección. Si existe una dirección, existe una intención. Si existe una intención, existe una selección. Si existen diferentes, existe la selección. Y si existe eso, existe un poder. Estamos dándole la razón a aquellos que piensan que todo esto parte de una intención selectiva poderosa. Entonces, de ahí se anularía la tendencia de la
secuencia evolutiva y se esperaría una secuencia intencional selectivo poderosa. Bueno, vamos a seguir con esto y aquí vamos a comprender también que una vez es casual, dos veces es coincidencia, tres veces es secuencia. Vamos a buscar dentro los elementos simples y vamos a usar solamente cuatro elementos simples. ¿Para qué hacerlo más complicado? Vamos a ver los cuatro primeros elementos simples. El hidrógeno tiene un electrón, el helio tiene dos electrones, el litio tiene tres electrones y el berilio tiene cuatro electrones. Y los materialistas nos dicen que todo es materia. Entonces, el proceso evolutivo es el proceso de consecución secuenciada de la materia. Pero fijaos qué pasa aquí. El primer elemento en materia tiene peso en la masa, tiene peso 1, punto, pam, 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 para no hacerlo tan complicado, vamos a dejarlo así con números simples. El hidrógeno tiene de masa 1, pero resulta que el helio, que es el siguiente, tiene masa 4, y el litio, que es el siguiente, tiene masa 6, y el berilio tiene masa 9. Aquí no hay una consecución, aquí no hay una secuencia consecutiva. Aquí hay alteración, aquí hay intencionalidad selectivo poderosa, hay una finalidad específica para cada uno y no existe ese desarrollo progresivo. La materia no tiene ese desarrollo progresivo. Ahora la unicidad sí que es consecutiva con esa idea de que cada cosa es única. Si cada cosa es única, es creada por una intención, selección y poder, ahí sí, ahí tenemos una razón que se ajusta. Se ajusta porque todas las cosas han sido creadas en esa unicidad con una intención, selección y poder. Y si pensamos que la intención, selección y poder viene de esa energía originaria de las cosas y que esa energía originaria es consecutiva, bueno, ahí se ajusta un poco más esta idea. Mucho más que la evolución al azar por casualidades espontáneas y por mutaciones de lotería. El ADN de un genoma es información. Es información y esa información fue puesta en ese genoma por azar. ¿Creéis que cuando vemos la adenina, citosina, guanina, cuando vemos todas estas moléculas que se van uniendo, que se van ligando como complementos, todo eso es por lotería? ¿Salió ahí por espontaneidad? No, no es espontáneo. No es espontáneo porque se repite una y otra vez. Tiene una finalidad específica, tiene un porqué y un para qué. Cuando anulamos el porqué y el para qué, quedamos en el aire. Pero cuando comprendemos que todas las cosas tienen una razón de ser y esa razón se debe a su porqué y a su para qué, todas las cosas han sido necesarias. Entonces hay una necesidad previa en la creación. No es una creación espontánea por casualidades, es una necesidad la que origina la creación. Cada uno debe convencerse en base a su propia inducción, deducción y discernimiento particular, pero por favor, no crean las cosas porque sí. Las cosas porque sí no convencen, no aseguran. Vamos a analizar un poquito la cualidad de la energía o las cualidades de la energía. Si nos paramos a pensar en qué es la energía, diríamos que la energía es un poder intencional selectivo, porque origina finalidades específicas, luego tiene un poder selectivo intencional, aunque no lo veamos, pero lo observamos que la energía térmica es distinta a la energía eólica y la energía eólica es distinta a la energía hidráulica. Es decir, cada una de estas energías son distintas, pero tienen un poder operativo, ¿no? Y ese poder operativo opera en pro de una finalidad específica. Luego existe una intención, selección y poder en esa energía. La energía es una capacidad transformadora. Decimos que la energía ni se crea ni se destruye, existe siempre porque no tiene principio ni fin y sí que tiene esa cualidad de transformar. Luego, la energía como capacidad transformadora, decimos que es transformadora puesto que se transforma en fuerza. La energía se transforma en fuerza. Es decir, esa intención, selección y poder, esa estimulación de hacer algo, parte por transformarse en una presión, intensidad y potencia. Y la presión, intensidad y potencia son las caracterizaciones de toda fuerza. Luego la energía intencional, selectiva y poderosa se transforma en presión, intensidad y potencia para crear una finalidad específica. Si la energía es un poder intencional, selectivo y transformador, dispone de las cualidades fundamentales para crear. Lógico. La energía crea u origina finalidades específicas particulares con los atributos de libertad, autonomía y responsabilidad. Eso lo veis en todas las existencias. Todo lo que existe existe en libertad, autonomía y responsabilidad. Nosotros somos libres, autónomos y responsables también.
Los animales son libres, autónomos y responsables en otro grado distinto al nuestro. Nosotros somos universales, los animales son dentro de su especie, bien vale, pero todo lo que vemos contiene esa libertad, autonomía y responsabilidad, hasta los átomos, porque las partículas pueden salir de uno y entrar en otro. Consecuentemente, el origen transformador de estas cualidades ha de contener también los atributos de libertad, autonomía y responsabilidad. Es decir, si nosotros somos responsables, somos autónomos, somos libres, venimos de un origen que tiene que tener las mismas cualidades. Eso es debido al principio de causa y consecuencia, causa y efecto. Eso es científico, supuestamente. La energía es un poder intencional selectivo que origina aspectos sensibles, cognoscitivos y motivacionales. Consecuentemente, la energía ha de poseer capacidades sensibles, cognoscitivas y motivacionales. Dentro de esa energía existe algún tipo de sensibilidad, algún tipo de ajuste y algún tipo de poder. Y ese poder es voluntarioso, ese ajuste es intelectivo y esa sensibilidad es emocional. Luego, la transformación de la energía en fuerza establece una dualidad complementaria de aspectos electromagnéticos de dar y responder, o de positividad y negatividad. Esto lo vemos en las plantas, el estambre y el pistilo, en los animales, el macho y la hembra, en las moléculas, cation y anión, en las partículas, positivo y negativo. Luego, esa dualidad complementaria de aspectos existentes en los aspectos transformados ha de existir también en el origen de la transformación. La energía es un poder intencional y selectivo, es dual complementario en su naturaleza directiva inherente y en la manifestación física de su poder. Al transformar el poder de la primera energía universal en el poder de la primera fuerza originada, estamos hablando aquí de que la energía se transforma en fuerza. Al transformar ese primer estímulo en impulso, al transformar esa primera motivación en creación, esa primera idea en imagen, se establece distancia. Y la distancia es el elemento base del tiempo, la distancia entre momentos, y es el elemento base del espacio, que es la distancia entre dos puntos. Al crear la distancia se establece el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio son aspectos de la física que condicionan y determinan las distintas distancias apreciables por el intelecto humano. Toda transformación de la energía en fuerza se establece en el interior de la burbuja temporespacial y se establece para la satisfacción de una necesidad intencional originaria, para ajustarse a un interés intelectual y para beneficiar a una expectación motivacional. La plenitud, la justicia, el cumplimiento del deber son valores que regresan a la energía originaria de los procesos. Es decir, si decimos que todas las cosas son por algo y para algo, son necesarios por algo, la satisfacción llega a satisfacer esa necesidad originaria. La plenitud es una satisfacción completa. La justicia es el ajuste completo. El cumplimiento del deber es la realización que se ha cumplido. Estos valores no son fuerzas, son energía. No se miden ni se pesan, no se limitan, son energía y pertenecen a esa energía global originaria. La energía es suficientemente explícita. Su naturaleza contiene toda la información necesaria y suficiente para que el intelecto humano la reconozca, pero la conciencia adquirida de credos e ideas distintas al ideal natural confunden la inteligencia del individuo y le impiden reconocer la certeza de la justicia natural. La falta de argumentación y demostración, certeza del por qué y del para qué, del qué, transforma la seguridad del individuo en inseguridad y desconfianza. Y la desconfianza origina mentiras y la mentira origina desconfianza. Esto es una dupla. Vamos a explicar esto del origen. La energía intencional, selectiva y poderosa se transforma en una fuerza mediante el poder de la transformación, y ese poder de la transformación de la energía en fuerza crea presión, intensidad y potencia. Esa presión, intensidad y potencia proviene de la fuerza originaria electromagnética, y ahí en el electromagnetismo tenemos una fuerza hacia afuera, la nuclear, y tenemos una fuerza hacia adentro, la fuerza de gravedad, y en esa dinámica relación entre una y otra fuerza se establece la partícula. El poder transformador de la primera energía universal intencional, selectiva y poderosa origina hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Pero curiosamente la mezcla del hidrógeno con el oxígeno nos da agua, H2O. La mezcla del hidrógeno con el carbono nos da metano, ahí tenemos CH4.
Y la mezcla del carbono con el oxígeno nos da anhídrido carbónico, CO2, y la mezcla del nitrógeno con el hidrógeno nos da amoníaco, NH3. Estos elementos que se establecen mediante la mezcla de los elementos simples, resulta que producen más las radiaciones ultravioleta, producen azúcar, almidón y celulosa, producen proteína y aminoácidos que son el origen de la vida. La proteína está compuesta, entre otras cosas, de albuminoides, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre, globulina, fibrina, albumina de la clara de huevo, albumina de la sangre, oseína de los huesos, gelatina, colágeno de los tejidos conjuntivos, caseína de la leche, creatina de la carne, aminoácidos, adenina, timina, guanina, citosina, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos elementos físicos regidos por el control del servidor custodio de la unidad, en este caso las enzimas, se unen o se rechazan para formar finalidades específicas regidas por la energía intencional selectivo poderosa. Las enzimas son catalizadores y contienen esta propiedad de ligar o de rechazar. Rechazan mediante la restrictasa y ligan mediante la ligasa. Las enzimas unen o rechazan las moléculas y distinguen moléculas muy pequeñas. Y aquí llegamos al ADN. El ácido desoxirribonucleico, al estar en sintonía y conectado para recibir de la radiación ultravioleta el poder intencional reproductivo. Esto es muy curioso. Es muy curioso y les pido que lo estudien, que lo analicen. Lo mismo ocurre con el establecimiento del amor. El poder de la atracción existe siempre en todo, pero solo se establece el atractivo cuando existe la sintonía con el apreciarlo. Cuando uno quiere apreciar lo atractivo de las cosas, lo aprecia. Y de ahí surge la belleza, la verdad, la bondad, de ahí surge el amor, surge esa sensación de agrado, pero necesita de esa sintonía. Los valores de la atracción, la información y la utilidad son un poder en potencia constante e inmanente. Existen en todas las existencias, pero únicamente se establecen en el necesitado, interesado y motivado a beneficiarse, a convencerse o a conectarse con ello. El ácido desoxirribonucleico posee intencionalidad, selectividad y poder. Las enzimas muestran también selectividad, intencionalidad y poder. Sin intención, selección y poder no existiría la creación y no viviríamos la unicidad en cada existencia. Lo creado sería autómata, serían fotocopias exactas unas de otras y el cosmos está repleto de finalidades específicas distintas, únicas, totalmente diferentes unas cosas de las otras. Espero que esta charla os haya sido interesante. Ojalá que podáis seguir el pauteo que he seguido yo para poder comprender estas cosas y que encontréis también más raciocinio justo, más conocimiento, ojalá del qué, por qué y para qué, que son las formas de llegar al conocimiento. Descartes hablaba de método inductivo y deductivo, que también es útil buscar a través de la inducción y la deducción, pero si buscáis la razón de cualquier cosa mediante la comprensión de la necesidad que le llevó a crear esa cosa y de esa necesidad, lógicamente, que sería por algo y para algo, de la razón detrás de esa necesidad que existe en cada cosa, vais a comprender la verdad de las cosas, la verdad de la existencia, la verdad de la humanidad, la verdad de la creación, la verdad de ser persona, todas estas cosas que son importantes. Imaginaos que pasamos toda la vida buscando conocimiento de matemáticas, geografía, física, religión. Buscamos conocimiento de cosas totalmente ajenas a la humanidad, pero no existe una materia dentro de la universidad o dentro del colegio que te diga vamos a comprender el humanismo, vamos a analizar la personalidad de cada uno, vamos a analizar la conciencia del ser, vamos a hablar del intelecto, de la emoción, el intelecto, de la voluntad, vamos a hablar de las capacidades humanas, vamos a hablar de las virtudes, de la prudencia, firmeza, templanza, vamos a hablar del instinto de protección, de conservación, de reproducción, vamos a hablar del celo emocional, intelectual y motivacional, vamos a hablar de las normas de convencimiento, de las normas de comportamiento, de las normas de convivencia. No existe el ordenamiento cívico en la educación
de las personas. Y como no tenemos esa orientación cívica o humana o humanista, como queréis llamarla, porque la filosofía se ha confundido tanto que ahora pensamos que la filosofía no nos sirve, cuando la filosofía es el amor por la sabiduría. La religión tampoco nos sirve, cuando la religión es religar al hombre con su naturaleza humana. La ciencia no nos sirve tampoco. ¿Por qué? Porque son tantos los científicos que nos confunden que ya no confiamos en la verdad. Es decir, ya hemos llegado al extremo en el que el hombre está totalmente abandonado a la suerte de su proceso, de su tiempo, de su lugar, sin comprender que el ser humano tiene una razón de ser por algo y para algo. Y esa razón, si no la cumple, no se realiza. Así de sencillo. Gracias.